Saludos estimados participantes del curso Gestión de Inventarios en Microsoft Excel. Esta vez continuamos con el desarrollo de recepción y salidas de artículos. Ya teniendo una base de datos o una tabla que nos incluya todos los artículos, procedemos a manejar esa información que tenemos almacenada con los artículos y a través de ahí manipularla a través de dos tablas: la tabla recepción y la tabla salida. Lo que yo haga en la tabla recepción se me va a actualizar en la tabla salida y viceversa. Iniciemos. Ya usted teniendo la tabla creada, en el ejemplo anterior, ya usted había trabajado ya en esa parte, nos dirigimos a la hoja recepción. Acá en la hoja de recepción tenemos diferentes datos o encabezados. Los encabezados son código de recepción, fecha, código producto, descripción del producto, unidad de medida, máximo, mínimo, cantidad recibida, total de salidas, existencias y observaciones. A la vez nos dirigimos a la hoja de salidas y ahí también tenemos diferentes encabezados. El código de recepción acá, que se nos va a conectar con este y se nos va a actualizar la información acá. La fecha, código producto, la descripción del producto, cantidad y observaciones. Ya con estas dos tablas podemos manejar lo que es un control de inventarios, aparte de lo que es la identificación, formulario de recepción y otros detalles que se van a aclarar en próximas clases. Pero este es el cuerpo en realidad del inventario: entradas y salidas. Iniciamos con recepción. Bueno, en recepción lo que hacemos es que seleccionamos un conjunto de celdas en forma de tabla. Yo la seleccioné hasta la celda número 800, si no me equivoco. Yo seleccioné todo esto porque eso es más o menos la cantidad que yo puedo introducir de recepción de artículos, pero todo depende de cómo usted la use. ¿Qué cantidad de artículos usted recibe diario? Usted dice, no, yo voy a crear 1000 filas, o no, 5000 filas, porque yo recibo por lo menos 15 diferentes tipos de artículos diarios. Procedamos con el trabajo. Vamos a formato de tabla, como vimos en la clase anterior. Le damos a dar formato de tabla. Luego seleccionamos una tabla o un estilo de tabla de estos que están acá. Yo seleccioné este. Le doy a aceptar y listo. Luego me dirijo a salidas. Acá, ya ubicado en salida, yo también selecciono una cantidad considerable de celdas, la que usted vaya a utilizar, ya sea en su ámbito laboral, a nivel académico, no importa, la que usted crea que vaya a utilizar. Vamos a dar formato como tabla y selecciono otro formato, pero con diferentes colores para diferenciar las dos tablas. Indico que la tabla tiene encabezados, le doy a aceptar y listo. Ya tenemos lo que es nuestra tabla de salida y nuestra tabla de recepción. Un punto muy interesante es que debemos nombrar los rangos. Es decir, todos los rangos tienen que estar nombrados para evitar seleccionar celdas continuamente. Y eso me evita doble trabajo. Iniciemos. Vamos a la tabla de recepción. En la tabla de recepción lo que hago es que selecciono la primera columna que contenga datos. La selecciono completamente. Luego de seleccionarla, lo que yo hago es que acá en el área de rangos, en el text box o cuadro de texto de rango,
lo que yo hago es que le pongo un nombre de rango, en este caso código rec, código recesión, puede ser código R o CO2R, como usted crea. Luego vamos a fecha, le pongo fecha rec para indicar que esta fecha está en la tabla de recesión. Luego código pro rec, código pro rec es el código de producto que está en la tabla de recepción. Y así sucesivamente seguimos nombrando. Descripción rec, UMREC, MaxRec, MinRec, cantidad rec, total salidas rec, y total existencias rec. Listo. Vamos a la tabla salida y nombramos rangos. Esto lo nombraré como código rec sal, es decir, código recesión de salidas. Luego fecha sal. Es un método muy eficaz para poder diferenciar rangos. Código pro sal, descripción sal, cantidad sal, y observaciones sal. Listo. Luego nos dirigimos a la hoja de sección. Acá en la hoja de sección lo que hacemos es dar un formato de fecha con un color, prefiero un color que sea rojo. Le damos acá formato de color. Este color lo puedo dejar igual, pero donde yo coloco una fecha que sea de color rojo, entonces acá le damos un formato de fecha corta y listo, preferentemente. Luego lo que yo haría en este caso es generar un código de recepción. Como hicimos en la tabla de artículos, vamos a indicar que el primer código de recepción es 0 o 1, vamos a poner 1, y que ya todos los valores sean nulos, ¿verdad? Que todos los valores sean nulos. Copio esto para acá y listo. El primer valor puede ser 0, no importa. Luego lo que hacemos para generar un código es que el código se me forme con la fecha, es decir, que el código siempre tenga incrustada o integrada la fecha. Es muy sencillo. Damos a igual, seleccionamos el cuadro donde va a estar la fecha o la celda donde va a estar la fecha y ahí introducimos la función año. Doble clic, cerramos paréntesis y listo.
Es decir, que si la fecha es la fecha de hoy, en este caso, 31 de M10, el año que me va a generar es el 2017. Hasta ahí está listo. Ahora, utilizamos este signo, el signo i, para concatenar ese dato con otro valor. ¿Qué me interesa? Pues lo que me interesa, el valor que me interesa es, lo haremos con la función texto. Un ejemplo, este signo lo que nos hace es que nos une dos valores. Yo pongo un ejemplo aquí, un 2, le doy a enter, y se me une el 2017, la fórmula, con esta fórmula de acá, año, se me une con el número 2. Pero yo lo quiero unir con un código consecutivo, que se me va a incrementar acá. Y es muy sencillo, yo lo quiero unir con este código de acá. Entonces lo entramos entre paréntesis, colocamos una sumatoria entre paréntesis más 1 más 1 y cierro paréntesis. Y el primer código es 2017 1. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que este código de acá tenga por lo menos 6 dígitos. Existe una función llamada texto. La función texto lo que nos hace es que nos maneja un texto y lo podemos controlar a nuestra manera. Escribimos texto, damos doble clic sobre el texto, podemos borrar esta parte de acá para seguir trabajando. Entonces tenemos que vamos a unir el año con un texto, ¿verdad que sí? ¿Qué yo hago? Entonces el texto va a ser, el valor de este texto va a ser la izquierda, coloco aquí dentro, izquierda. La función izquierda nos trae los valores de izquierda a derecha. O la función derecha, que nos trae los valores de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, el texto que yo voy a introducir es la derecha de esto que está acá, que va a estar acá. Síganlo al pie de la letra porque es una fórmula un poquito larga. Punto y coma. En mi caso, para dividir una fórmula de otra, es con el punto y coma. En su caso puede ser con una coma. Solamente se fijen en el contexto de la fórmula. Ya, entonces, la derecha de esto que está acá, y que me atraiga los cuatro, o mejor dicho, para tener más rejuego, los 6 últimos dígitos. Número de caracteres, 6. Cierro paréntesis y listo. Ahora, ¿con qué sigo? Sigo con darle formato al texto. Todavía falta darle formato. Aquí solamente me voy a traer los 6 últimos dígitos. Pero a mí me interesa también que tenga un formato de 6 dígitos también. Puedo colocar punto y coma o coma, dependiendo como le dije. Y colocamos el formato, entre comillas, de 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro comillas. Finalmente cierro paréntesis y le doy a enter. Y listo. Ya quedó formado nuestro primer código. Pero ¿qué pasa? A mí no me interesa que al final tenga este mismo código. A mí me interesa que ese código sea consecutivo, que cuando yo arrastre la fórmula para acá, se me ponga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego lo que yo hago es
incrementarlo en la función derecha, incrementarlo con un dígito, sumándole 1 y nítido. Ahí está. Cuando yo corra la fórmula, te puede ver que se me va informando, y mientras yo vaya introduciendo fechas, venta de M6, un ejemplo. Mire, entonces, mientras yo vaya introduciendo fechas, se me va a ir generando un código consecutivo al que estaba arriba. Luego puedo borrar esto de acá, le doy a borrar. También puedo borrar esto porque ya tengo la fórmula copiada. Y ponemos algo que es muy importante. Ya teniendo elaborada esta fórmula de acá, como usted puede ver, damos clic y en nuestra ventana o nuestro texto, cuadro de texto de fórmulas nos presenta eso. Yo, para facilitar la cosa, yo lo que hago es esto. Yo selecciono la fórmula que ya elaboré, le doy clic izquierdo, le doy a cortar. Entonces coloco la función si, que si esta celda de acá, la selección es diferente de doble comilla, es decir, que si la fecha es diferente de una celda en blanco, el valor va a ser la fórmula. Le doy a pegar a la fórmula. Listo. La fórmula que yo elaboré. Y luego le doy coma. Y si es falso, el valor va a ser una celda en blanco. Corriente y listo. Al momento de yo copiar la fórmula, acá no se me va a aparecer nada, pero cuando yo introduzco una fecha, 31 de M10, se me va a generar un código que es consecutivo al número anterior. Como usted puede ver, tiene el año y la información. Ahí podemos digitar dígitos increíblemente altos, dígitos que superan al millón y que cuando se renueva el año vuelven a inicializarse, y así sucesivamente. Podemos guardar acá. Luego, en la tabla de artículos, vamos a artículos. Yo quiero nombrar el rango de la tabla de artículos. Yo lo hago seleccionando todo el rango que abarca la tabla de artículos, y en la tabla de artículos le pongo base artículos. El nombre de rango se llama base artículos y listo. Ya tengo la tabla de artículos. Entonces aquí vuelvo a recepción otra vez, y en recepción, en código producto, lo dejo así, y acá introduzco la función buscar B. Debemos memorizar lo siguiente en este caso: en qué número de columna, desde acá hasta acá, desde donde yo marqué la tabla, donde yo nombré ese rango, están ubicados todos los encabezados. Un ejemplo, descripción está en el 2, unidad de medida está en el 3, la fecha de ingreso en el 4, máximo y mínimo 5 y 6, y estado está en el 8. Vamos a recepción, le doy a igual, introduzco la fórmula, una fórmula muy común que se llama buscar B, que nos busca un valor teniendo en cuenta una referencia de una tabla. ¿Cómo lo hago? Sencillo, introduzco la fórmula buscar B. El valor buscado va a ser el código producto. Yo voy a introducir siempre el código producto para que se me generen los otros datos. Y en la matriz que voy a buscar es en la base artículos. Yo solamente coloco aquí
la inicial del nombre me aparece. Base artículo. Le doy clic, base artículo. El indicador de columnas, como había mencionado, en la columna 2 está la descripción del producto. Le doy a 2 y luego le doy a 0 o cliqueo en falso o escribo un 0, que es lo mismo, y cierro y listo. Me va a dar error porque aquí no hay ningún número digitado. Al momento que yo digite un número, el valor se me va a extraer. Selecciono la fórmula, la copio para facilitarme las cosas y no tener que digitar tanto. La copio, enter, y la pego. Luego, unidad de medida está en la columna número 3. El máximo está en la columna número 5. Hay 3, 4. No, en la 4. Si no me equivoco. 3, 4. No, en la 5, la 5. La 5. Y el mínimo. Voy a pegar otra vez. Está en la 6. Ya. Entonces, la cantidad recibida, yo la voy a escribir manualmente. Es la cantidad que yo voy a escribir manualmente. Luego, el total de salidas, que va a ser una fórmula muy sencilla que se llama sumar sí. Es decir, con la fórmula sumar sí, yo voy a poder hacer consultas extraordinarias que me ajuste aquí el total de salida de ese artículo. Entonces le doy a igual. El total de salida es suma sí. El rango va a ser el lugar de la otra tabla en que se encuentra el valor que yo deseo consultar. Entonces, yo quiero el total de salida por lote. Simplemente quiero que me sume el total de salida que yo he hecho de este lote. Y así automáticamente me lo va a aplicar a todos los lotes que yo digite. Entonces, suma sí. El rango se llama código rec, pero en la tabla salida. Código rec, punto y coma o coma. El criterio va a ser este valor de acá. El código rec. Le doy clic a este rango de acá y luego punto y coma. Luego lo que hago es indicar el rango de suma. El rango de suma es cantidad de salida, cantidad sal. Recuerden que yo nombré los rangos. Cierro paréntesis y le doy a enter. Me dice que de ese lote hay un total de salida de 0. Pero al momento que yo venga a salidas y yo coloque este lote, cuando con el lector de código de barra yo pueda leer o manualmente que usted introduzca el código en salida, se me va a actualizar aquí. Vamos a revisarlo. El 2017, 6 ceros y un 1. Vamos acá. 2017, 6 ceros y un 1. Le voy a colocar una salida de 200. Y listo. Acá tenemos lo que es un cálculo automático de total de salidas. Pero esta vez vamos a continuar con lo que son las existencias.
asumiendo que yo recibí 1500 o 1500 unidades de papel bond, las existencias van a ser el total de cantidad recibida o la cantidad recibida de ese lote menos el total de salidas de ese lote. Es decir, 1500 menos el total de salidas. Le damos a Enter y esa va a ser la existencia hasta el momento. A medida que yo vaya dando salidas a ese mismo lote, le doy una salida de 500, un ejemplo. Luego vamos a trabajar con la estética de las tablas, pero ahora vamos a trabajar con la funcionalidad. 500, ¿verdad? Vamos a recepción y usted puede ver que el total de salida es 700 con una existencia de 800 y listo. Ahí terminamos con el cálculo de salidas y existencia. Luego de que usted tenga elaborada la calculadora de salidas y existencias para fines de consulta, convertimos este código de acá en un código numérico. Acá, como usted puede ver, está en un código de texto debido a que cuando yo corrí la fórmula o copié la fórmula, se me alineó hacia la izquierda y Excel me lo está reconociendo como texto y no como un número. Para convertirlo a número, yo lo hago de una forma muy sencilla, con el método sí error. Vamos a aplicarlo en este momento. Lo que hacemos es irnos a esta fórmula de acá, encerrarla entre paréntesis, encerramos la fórmula entre paréntesis y luego damos clic fuera de paréntesis, entre igual y el paréntesis. En primer lugar, introduzco toda la fórmula completa dentro de dos paréntesis y luego doy clic fuera de esos dos paréntesis que yo creé. Míralo ahí. Le doy así, me aparecerá la función si error. Doy clic sobre si error. Nos dirigimos a el botón FX que está acá al lado del texto de fórmula o del cuadro de texto de la fórmula, y valor si error. En el asistente vemos que acá dice valor si error. Si me da un error o el valor si error, va a ser doble comilla. Le doy a aceptar y listo. Luego procedemos en convertir este valor a número. Copio la fórmula hasta el final de la tabla. Listo. Luego, dentro de la primera fórmula, acá, al final de la fórmula sí, que este es paréntesis de acá que finaliza la fórmula sí, coloco por 1 y ya se me convierte en un valor numérico. Vuelvo a copiar la fórmula y listo. Los lotes que yo digite acá, 31 de M10, un ejemplo, se me van a generar con un formato de número. Luego lo que yo hago es nombrar el rango de tabla desde el código de recesión hasta observaciones.
Acá en observaciones le pongo un nombre de tabla muy conocido que se va a llamar base o BD, base de datos, salario, en recepción, perdón, recepción, BD recepción. Me dirijo a la hoja salidas. Acá en la hoja salida hago una consulta de código de producto y de descripción del producto. Aquí en código de producto es igual, le doy a buscar B para consultar el valor que tenga este lote. El valor buscado va a ser este, damos clic ahí. Luego punto y coma o coma. La matriz a buscar fue una matriz que creamos, BD recepción. Luego coloco punto y coma. El indicador de columna va a ser el número 3 para código de producto. Y es falso o 0. Y listo. Ya me hizo esta consulta con los otros valores nulo. Luego introduzco la función sí, copio la fórmula buscar B, la corto, luego pongo sí, que si el valor que está aquí es diferente de doble comilla o de una celda en blanco, el valor va a ser la fórmula sino un valor en blanco y le doy a enter y listo. Podemos copiar fórmula, en este caso se me copió automáticamente porque empecé a partir de la primera fila de salida. Luego tomo la fórmula, la copio completamente, le doy a copiar y en descripción de producto lo vuelvo a pegar, pero con el indicador de columna número 4. Y listo. Acá tenemos una tabla de salida con varias informaciones del artículo. Luego procedemos con el bloqueo. Vamos a bloquear celdas para evitar introducir o modificar una fórmula sin querer. Para bloquear las celdas, nos dirigimos acá arriba, en esta parte de acá, a seleccionar toda la hoja y luego nos dirigimos a la sección fuente. Damos doble clic, esperamos que cargue. Vamos a la pestaña, en esta pestaña que usted ve acá, a la pestaña proteger y digo que no está bloqueada y le doy a aceptar. Ahora todo esto me indica que acá tengo fórmula. ¿Qué hago? Selecciono las columnas donde tengo fórmula y las columnas que no voy a utilizar. Y luego me dirijo otra vez a la sección fuente, proteger e indico que esta columna está bloqueada. Finalmente bloqueo la hoja para que se me apliquen los cambios en salidas, al inicio de la hoja, en salidas, proteger hoja. Me pide aquí seleccionar celdas desbloqueadas, yo le digo que no puedo seleccionar las celdas bloqueadas, solamente puedo seleccionar las celdas desbloqueadas. Le doy a aceptar y listo.
a medida que yo voy digitando y le doy a la flecha siguiente, esos datos se me van saltando. Un ejemplo, 2017, 50, 1, le doy a la tecla Tab, me hace la consulta, introduzco la fecha, 12 del mes 10, un ejemplo, le doy a la tecla Tab y solamente introduzco la cantidad. Y ya estamos realizando las salidas. Y listo. Luego vamos a recepción y nos dice que de ese lote tenemos una salida, un total de salida de 800, una cantidad de recibida de 1500 y la existencia de 700. Yo quiero que me trabajen en esta práctica utilizando los mismos productos que ustedes aplicaron en la primera práctica y me generen la tabla de salida, la tabla de recepción y los cálculos que yo he efectuado. Cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp o me pueden escribir vía Edmodo. Gracias.